La lluvia no caía. Llovía. Espesas nubes colgaban bajas sobre el cementerio, grises y pesadas como los corazones reunidos alrededor del ataúd. Hileras de uniformes azul marino bordeaban el camino. Estatuas inmóviles en señal de dolor. La bandera estadounidense yacía doblada sobre el ataúd, en una ceremonia precisa y perfecta. Pero nada en este día parecía perfecto. Entre el mar de dolientes una figura permanecía inmóvil, con la cabeza gacha y las orejas ligeramente hacia atrás. Era Max. No gimió, no ladró, solo miró fijamente. El nombre del oficial Jake Turner resonó a través de la lluvia, mientras el sacerdote recitaba los últimos ritos. Pero Max no se movió. Se sentó plantado al pie del ataúd, con su grueso abrigo negro y canela ya empapado por el aguacero. Un oficial se acercó para apartarlo. Max gruñó en voz baja, no hostil, solo protector. «Déjalo en paz», murmuró el capitán Harris en voz baja. Había algo sagrado en esa quietud, algo que solo Max podía sentir. Cuando la Guardia de Honor disparó la salva de 21 cañonazos, Max se estremeció. No por el sonido para el que estaba entrenado, pero algo más lo atrapó. Su cabeza giró lentamente. Sus ojos se clavaron en alguien que estaba de pie cerca de los árboles, un hombre uniformado, con el rostro apenas visible bajo la gorra. Un leve gruñido volvió a salir de la garganta de Max, pero esta vez fue más profundo, más silencioso. Solo Emily Reyes lo oyó. Miró a Max, y luego siguió su mirada. Sargento Maddox. La ceremonia avanzó, pero Max no volvió a apartar la mirada. Más tarde, bajo la carpa, llegaron oficiales, para ofrecerle unas palabras a la viuda de Jake. Emily se arrodilló junto a Max, su mano enguantada rozando su pelaje húmedo. «¿Lo extrañas, verdad?» Max no respondió. No parpadeó. Parecía que no respiraba. Solo mantenía la mirada fija en el ataúd, o tal vez, en el hombre que se alejó primero después del saludo. Maddox. Retrospectiva. Jake se arrodilló junto a Max en el campo de entrenamiento, el sol temprano calentaba la hierba. «No eres solo un compañero perro, eres mis ojos cuando no puedo ver, mi voz cuando no puedo hablar. Somos compañeros». Max ladró y luego se lamió la cara meneando la cola. Jake sonrió con los ojos brillando de orgullo. «Vamos a buscar a algunos malos». Fin del flashback. Jake se había ido. Max guardó silencio. Después de la ceremonia, los cuidadores intentaron guiar a Max a la furgoneta de transporte K9. Se resistió. Apoyó las 4 patas. Se negó. Emily intervino. «Déjame intentarlo», dijo. Le ofreció el viejo guante de Jake, el que solía usar durante el entrenamiento. Max lo olió, la miró a los ojos por primera vez ese día. Luego entró voluntariamente en su coche. Esa noche, en el centro K9, Max rechazó la comida. Rechazó su nueva cama. Rechazó la comodidad de otros cuidadores. Se sentó frente a la puerta del almacén del centro, donde se guardaba el casillero personal de Jake. Emily lo observó desde la ventana de observación. «Raro, ¿verdad?», dijo el oficial Dillon a su lado. «Normalmente está tranquilo. Esto es diferente». Emily asintió. «No solo está de luto, está esperando». Max no durmió, ni esa noche, ni la noche siguiente ni la siguiente. Emily intentó convencerlo, intentó consolarlo. Pero él no descansaba. Solo se quedaba sentado quieto, inmóvil, frente al casillero de Jake en el centro K9. Su mirada nunca vaciló, su cuerpo rígido. De vez en cuando emitía un gemido bajo, apenas audible pero lo suficientemente agudo como para encoger el corazón de Emily. Algo no iba bien. Había oído historias de perros de luto por sus cuidadores. Lo había visto con otros perros, había oído historias de oficiales veteranos. Pero el comportamiento de Max era diferente. Esto no era luto. Esto era algo más. No solo extrañaba a Jake. Estaba esperando. A la mañana siguiente, Emily entró en el centro canino con un nuevo lote de golosinas con la esperanza de distraer a Max y desviar su atención. Tan pronto como entró, él la miró con esos ojos oscuros y expresivos, con la cabeza ligeramente ladeada. «¿Y Quot? ¿Estás bien, Max?» «¿Y Quot?», preguntó en voz baja. Max no ladró. No meneó la cola.
Simplemente se puso de pie y caminó lentamente hacia la puerta del casillero. Su mirada se fijó en ella, firme. Emily estaba a su lado. Puso una mano sobre el frío metal del casillero de Jake. El aroma de la colonia de Jake aún flotaba en el aire, tenue pero presente. ¿Y Quot? ¿Crees que hay algo ahí, amigo? ¿Y Quot? Preguntó. Max no respondió, pero ella podía verlo en sus ojos. La urgencia, el conocimiento. Había pasado una semana desde el funeral. Todos habían seguido adelante. Todos, excepto Max. Él no estaba listo para dejar ir a Jake. Y ella tampoco. Se arrodilló junto a la taquilla abriendo la puerta lentamente. Dentro estaba el uniforme de Jake, algunos artículos personales, y su viejo equipo de entrenamiento. Pero en el fondo de la taquilla, escondido detrás de un juego de maniquíes de entrenamiento, había algo más. Una hoja de papel doblada. Emily la sacó con cuidado. Era una nota escrita a mano, con la inconfundible letra de Jake. La nota era corta, pero su mensaje fue suficiente para hacerle encoger el estómago. Sé lo que está pasando. No confíes en Maddox. La leyó 2 veces con la respiración atrapada en su garganta. ¿Qué estaba tratando de decirle Jake? Maddox. El nombre permaneció en su mente. Sargento Maddox. El hombre al que Max le había gruñido durante el funeral. La mente de Emily corría. Recordó todo lo que había observado en los días posteriores a la muerte de Jake. El extraño comportamiento de Max. Sus instintos protectores. La forma en que había reaccionado ante Maddox tanto en el funeral como de nuevo en el centro K9. Tenía un presentimiento. ¿Y si Jake hubiera sabido algo? ¿Y si hubiera estado tras Maddox? ¿Pero por qué nadie más se había dado cuenta? ¿Por qué nadie lo había visto? El gruñido de Max interrumpió su hilo de pensamiento. El perro estaba de pie, ahora caminando frente a ella con el cuerpo rígido por la tensión. Se detuvo con los ojos fijos en algo en la esquina de la habitación. Emily siguió su mirada. En la esquina de la habitación cerca de la base de las taquillas había algo fuera de lugar. Una ligera hendidura en el suelo, como si algo se hubiera movido recientemente. Max se acercó olfateando el suelo atentamente, pateó el suelo, cavando en el área justo al lado de la taquilla. ¿Qué es esto, Max?, preguntó Emily. Max gruñó de nuevo bajo y profundo. Emily se arrodilló sacudiendo la tierra y el polvo. Lo que descubrió le heló la sangre. Una pequeña llave de latón. Una llave de la taquilla personal de Jake. Max retrocedió con la cola rígida y los ojos sin apartar la llave. Emily tomó la llave con los dedos temblorosos. Ella sabía que esto no era coincidencia. Acababa de descubrir un secreto que Jake le había dejado para que lo encontrara. Pero la pregunta era, ¿qué abría la llave? La llave se sentía pesada en la mano de Emily. Era pequeña, discreta pero innegable. Había algo en ese casillero que Jake había querido que encontrara. Algo importante. ¿Pero qué? ¿Y por qué lo había escondido donde solo Max podía descubrirlo? Se quedó mirando la llave un momento más y luego la deslizó en su bolsillo. Max seguía caminando frente al casillero, gruñendo bajo y suave. Tranquilo, Max, Emily susurró. Vamos a tomarlo con calma. Resolveremos esto. Max dejó de caminar y se sentó, con la cabeza ladeada hacia los ojos de reojo fijos en ella. Había una extraña quietud en su mirada ahora, casi como si estuviera esperando que ella diera el siguiente paso. Emily se levantó y se movió hacia el escritorio, sus dedos rozando los papeles en la vieja estación de trabajo de Jake. No podía quitarse la sensación de que esto era más grande que una simple llave de casillero. Jake había sido demasiado listo y demasiado cauteloso como para dejar algo tan obvio a la vista de todos. El aire de la mañana le refrescaba la piel al salir al aparcamiento del centro canino. El sol apenas asomaba por el horizonte. Era temprano. La mayoría de los agentes aún no habían llegado. Emily se metió en su coche y arrancó el motor. Max saltó al asiento del copiloto, con la mirada fija en el camino. A ver qué encontramos, amigo, dijo. El camino a la comisaría fue silencioso. Max estaba tenso, con la mirada fija en la carretera, con el cuerpo rígido. Siempre había sido observador, pero hoy parecía más alerta que de costumbre. En la comisaría, Emily se dirigió al viejo escritorio de Jake.
Allí encontró más notas garabateadas, pensamientos incompletos. Jake siempre había sido perfeccionista, y los cabos sueltos no eran propios de él. Empezó a sacar los papeles uno a uno. La mayoría parecían ser informes rutinarios de casos y notas de investigación, pero había uno que le llamó la atención. La fotografía del rostro de un hombre, oculto por las sombras, de pie delante de una furgoneta. La foto estaba granulada, pero Emily podía ver que había sido tomada desde lejos. Max empujó su brazo con su nariz cerca de la foto. Emily la miró fijamente por un largo momento, su mente trabajando para reconstruir los fragmentos de una historia que aún no entendía. ¿Quién es él, Max?, preguntó en voz baja. Max gruñó bajo en su garganta con los pelos erizados. Era el mismo sonido que había hecho cuando vio al sargento Maddox en el funeral. Emily pasó sus dedos sobre la foto de nuevo. Había algo familiar en la postura del hombre, la forma en que se mantenía, casi como si estuviera posando para la cámara. Y entonces la vio, la camioneta. El logotipo en el lateral estaba borroso, pero Emily pudo distinguir algunas letras. Parecía una empresa de seguridad. El corazón de Emily dio un vuelco. No había ninguna razón por la que Jake debería haber tenido una fotografía como esta. Ninguna razón en absoluto. Se giró hacia Max, que seguía mirando la foto. Su atención nunca vaciló. Tenemos que encontrar a este hombre, Max. Necesitamos saber quién es. Max ladró una vez como si estuviera de acuerdo. El resto del día fue un borrón. Emily pasó horas revisando viejos archivos y registros intentando encontrar algún vínculo entre la fotografía, la empresa de seguridad y Maddox. Pero no había nada. Ni una sola mención de la empresa de seguridad. Ninguna conexión con Maddox. Frustrada, regresó al centro canino sin separarse de Max. El silencioso zumbido de la comisaría se sentía distante mientras Emily, sentada en la antigua oficina de Jake, contemplaba la fotografía, la llave y el resto de las notas dispersas. Max recorría la habitación olfateando cada rincón. Parecía inquieto. Sus movimientos eran rápidos y deliberados. De repente, se detuvo frente al escritorio de Jake, mirando fijamente al suelo. ¿Y Quot? ¿Qué pasa, Max? ¿Y Quot?, preguntó Emily, arrodillándose a su lado. Max volvió a olfatear el suelo, con el cuerpo tenso. Entonces, con un movimiento rápido, hurgó en el suelo, descubriendo un pequeño compartimento oculto bajo el escritorio. A Emily se le cortó la respiración. Le temblaban los dedos al abrir el compartimento. Dentro, había una pequeña caja, otra nota y una memoria USB. Esto no era solo un rastro de secretos. Era algo que Jake había puesto en marcha. Emily tomó la nota y la leyó en voz alta. Sigue la furgoneta. No confíes en nadie. Maddox está involucrado. No es quien dice ser. El peso del mensaje la calaba. Jake lo sabía. Sabía lo que se avecinaba. Había estado intentando protegerla, intentando advertirla. Pero aún no había terminado. Ni de lejos. Las manos de Emily temblaban mientras miraba la nota, las palabras resonando en su mente. Maddox estaba involucrado. No era quien decía ser. Su mente daba vueltas a las posibilidades. Sabía que Jake había sospechado de él, pero ¿hasta dónde llegaba esto? ¿Qué había descubierto Jake y por qué lo había mantenido tan oculto? Se giró hacia Max, sus ojos fijos en ella, como si esperara su siguiente movimiento. La postura del perro era firme, sus músculos tensos. Estaba listo, y de alguna manera Emily también lo sentía, como si ambos estuvieran al borde de algo que aún no podían comprender. No había tiempo que perder. Emily tenía que actuar, pero tenía que tener cuidado. Maddox era peligroso. Si Jake había descubierto algo grande, entonces Maddox podría ser solo la punta del iceberg. Emily se guardó la nota y la memoria USB en el bolsillo de la chaqueta y cogió las llaves. Max subió al coche de inmediato, ocupando su lugar en el asiento del copiloto, con la mirada escudriñando el entorno. Estaba alerta, listo para lo que le aguardara. El trayecto hasta la oficina de seguridad no fue largo. Emily había investigado. La empresa era una fachada de las muchas que se habían creado a lo largo de los años. A primera vista parecía legítima, pero Emily sabía que no era así. Jake tenía razón. Había algo raro en ella, algo que no cuadraba. El edificio era anodino, un parque de oficinas a las afueras de la ciudad,
encajado entre una tintorería y una tienda de conveniencia. Emily aparcó el coche y se volvió hacia Max. «Iquot, ¿estás listo, amigo?» «Iquot», preguntó. Max asintió con un ladrido bajo. Emily salió del coche, buscando instintivamente la funda que llevaba en el costado. Hacía años que no llevaba un arma, pero se sentía vulnerable sin ella. Mientras se acercaba al edificio, sintió la mirada de Max sobre ella. Se mantenía cerca, siempre alerta. Dentro, el aire estaba viciado. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto. Emily se dirigió al mostrador de recepción, donde una joven sentada miraba nerviosamente entre la pantalla y Emily. «Iquot, ¿puedo ayudarle?» «Iquot», preguntó la recepcionista. «Iquot, estoy aquí para hablar con alguien sobre sus servicios de seguridad, Iquot», dijo Emily con voz firme. La recepcionista asintió, tecleando. Hizo una llamada, hablando en voz baja, que Emily apenas pudo oír. Momentos después, un hombre salió de una habitación trasera. Era alto, vestía un traje oscuro, y sus ojos estaban ocultos tras unas gafas de sol. Las mismas gafas de sol que Emily había visto en el hombre de la fotografía de Jake. El mismo hombre. Sonrió, pero había algo frío en su expresión, algo que no le sentaba bien. «Iquot. Debe ser Emily Iquot», dijo extendiendo la mano. «Iquot. Soy Greg, el dueño de la empresa. Iquot». Emily le estrechó la mano con una expresión neutral. Pero, por dentro se tambaleaba. Lo había encontrado. El hombre de la foto. El que había sido vinculado a la muerte de Jake. Greg la condujo a una pequeña sala de conferencias. Al cerrar la puerta tras ellos, Emily no pudo evitar notar un destello en sus ojos. Fue un destello momentáneo, pero suficiente para ponerla en guardia. «Entiendo que estés interesado en nuestros servicios», dijo sentándose frente a ella. «En realidad, estoy aquí para hacerte algunas preguntas», respondió Emily. Greg levantó una ceja, su postura rígida. «¿Qué hay de Jake Lawson?», Emily dijo con voz firme pero con un matiz acusador. El rostro de Greg se quedó inexpresivo, y luego sus labios se curvaron en una sonrisa tensa. «¿Qué hay de él?». «Era mi compañero». Emily continuó inclinándose hacia adelante. «Y tengo razones para creer que sabes más sobre su muerte de lo que dejas ver». La sonrisa de Greg vaciló, pero solo por un momento. La actitud tranquila y controlada regresó. «No sé de qué estás hablando», dijo con voz suave. Max dejó escapar un gruñido bajo junto a Emily. Ella se agachó para darle un toque tranquilizador. «Greg, sé que mientes», dijo con voz fría ahora. «Tengo una foto tuya de pie frente a una camioneta, la misma camioneta que fue vista en la última ubicación de Jake. Te han vinculado a una empresa de seguridad. Y tengo una nota que Jake me dejó diciéndome que no confía en nadie. Y eso te incluye a ti». Los ojos de Greg se entrecerraron, la sonrisa se desvaneció por completo de su rostro. Pero entonces, casi como si lo hubiera ensayado, se reclinó en su silla y rió. «¿Crees que lo sabes todo, verdad?», dijo con un tono lleno de sarcasmo. «Pero te equivocas. No tienes ni idea de lo que está pasando aquí. ¿Qué está pasando realmente?». Emily replicó con voz tensa. Greg se puso de pie, paseándose por la habitación. No estaba tan controlado como antes. Algo se estaba desmoronando. «Tienes razón en una cosa», dijo, deteniéndose y girándose para mirarla. Jake se había acercado demasiado. Estaba empezando a entender las cosas. Pero no tienes ni idea de en qué te has metido. Emily entrecerró los ojos. ¿Qué quería decir con eso? Max estaba nervioso, su postura alerta, listo para cualquier cosa. De repente, se oyó un fuerte estruendo en el pasillo seguido de gritos. La mano de Emily fue al arma que tenía a su lado, sus instintos tomando el control. Max gruñó, listo para proteger. La puerta se abrió de golpe y un hombre con uniforme de policía entró en la habitación. Era el sargento Maddox. La entrada del sargento Maddox se sintió como si el aire de la habitación hubiera sido succionado. El corazón de Emily latía con fuerza, pero sus ojos no se apartaron del hombre del que había sospechado desde el principio. Estaba de pie en la puerta, su alta figura bloqueaba la luz del pasillo,
su rostro inexpresivo. La habitación se tensó, el silencio que precedía a la tormenta. Max dejó escapar un gruñido bajo, presintiendo el peligro que representaba Maddox. Los dedos de Emily apretaron la empuñadura de su arma, pero la mantuvo enfundada por ahora. Necesitaba respuestas, no un tiroteo. La mirada de Maddox pasó de Greg a Emily, sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa que no llegó a sus ojos. Era como si él supiera algo que ella no sabía, algo que ella se estaba perdiendo. Un presentimiento llenó la habitación, denso y sofocante. «Icot, ¿qué pasa aquí, Maddox? Icot», preguntó Emily con voz tranquila pero firme. Maddox entró en la habitación, sus zapatos lustrados haciendo un suave clic contra el suelo. Su presencia llenó el espacio, opresiva y autoritaria. «Icot, solo charlando un rato, Icot», dijo Emily con un tono burlonamente casual. «Icot, Greg y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Hemos tenido nuestros tratos de negocios, ¿verdad, Greg?» «Icot». Greg no respondió. Él permaneció en silencio, sus ojos moviéndose entre Maddox y Emily, pero su rostro no delataba nada. Emily sintió una oleada de inquietud invadirla. Los ojos de Maddox brillaron como si disfrutara de la tensión que acababa de crear. Se giró hacia Emily, acercándose lentamente. «No voy a dejar que alargues esto más, Maddox». Emily dijo en voz baja y controlada. «Jake está muerto. Y sabes más sobre esto de lo que dejas ver». Maddox levantó una ceja como si le divirtiera. No pareció perturbado por su acusación en lo más mínimo. «Lo tienes todo resuelto, ¿verdad, Emily?», dijo con una sonrisa burlona. «¿Crees que tuve algo que ver con la muerte de tu preciosa compañera? Eso es lindo. No tienes nada». El desafío en su voz era claro. A Maddox no le importaba que lo estuviera acusando. En todo caso, solo parecía divertirlo más. «Sé que estabas en la escena», dijo Emily dando un paso adelante, su voz ganando fuerza. «Sé que has estado involucrada en todo esto desde el principio. No eres solo un policía cualquiera, ¿verdad?». La sonrisa de Maddox vaciló por un brevísimo instante, entrecerrando los ojos. Fue suficiente para hacer que Emily se detuviera. La más mínima grieta en su actitud segura. «No eres un policía en absoluto, ¿verdad?», presionó. «Eres parte de algo más grande. Has estado encubriendo algo, Maddox». La expresión de Maddox se ensombreció, dio un paso atrás como para recomponerse. Hubo un destello de rabia en sus ojos y por primera vez desde que entró en la habitación, Emily vio un atisbo de vulnerabilidad. Pero desapareció tan rápido como había aparecido, reemplazada por su habitual máscara de control. «Así que crees que me has descifrado, Maddox», dijo su voz ahora más fría. «No tienes idea de con qué estás lidiando, Emily. Crees que todo esto es por Jake. Esto es mucho más grande que él. Mucho más grande que tú». El gruñido bajo de Max vibró por la habitación de nuevo, y Emily sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. Podía sentir el peso de la situación apoderándose de ella. No solo estaban tratando con un policía corrupto. Maddox era algo más. La pregunta era, «¿De qué estás hablando?», preguntó Emily con voz firme pero con un toque de ira. Maddox dio un paso adelante inclinándose, ligeramente como para susurrar un secreto. «Hay una guerra en marcha, Emily. Una de la que nadie habla. Una guerra que ha estado oculta a plena vista durante años. Y acabas de entrar justo en medio de ella». El pulso de Emily se aceleró. Las palabras quedaron flotando en el aire como un desafío, algo que no podía ignorar. Maddox no era solo parte de esto, era un jugador en algo mucho más peligroso. «¿Qué guerra?», exigió Emily. Su mano finalmente tomó el arma que llevaba en el costado. Maddox sonrió de nuevo dando otro paso atrás. «Te lo explicaría, Emily. Pero no estás lista para escuchar la verdad. Todavía no». El gruñido de Max se profundizó, su cuerpo tenso con anticipación. El perro podía sentir el creciente peligro, y estaba listo para lo que viniera después. Emily sintió la adrenalina correr por sus venas. Esto ya no se trataba solo de Jake. Acababa de descubrir la punta de algo mucho más oscuro. De repente, hubo otro sonido. Un leve clic seguido del inconfundible sonido de pasos acercándose desde fuera de la habitación. Maddox se congeló. Su rostro se contrajo ligeramente. Emily se tensó. No estaba sola. El juego acababa de cambiar. Al día siguiente la confusión solo se había profundizado.
Emily no podía quitarse de la cabeza el peso de la conversación con Maddox de la noche anterior. Había algo en él, algo siniestro que no había podido ubicar del todo. Algo en su actitud tranquila y en la forma en que parecía tener todas las respuestas que ella aún no había descubierto. La guerra que había mencionado, la que estaba oculta a simple vista. ¿Qué era? Max, su compañero, era más que un simple perro K9. Era su ancla en esta tormenta de incertidumbre. Siempre había confiado en él para leer situaciones que sus sentidos humanos no podían captar. Si había algo que Maddox no decía, Max lo captaría. Y efectivamente, mientras Emily estaba allí revisando los archivos del caso en la comisaría, el gruñido bajo de Max vibró por la habitación. Emily se volvió hacia él con una mirada penetrante. Max nunca había gruñido en la comisaría. Solo gruñía cuando algo no iba bien, cuando el peligro acechaba en las sombras. ¿Y Quot? ¿Qué pasa, muchacho? ¿Y Quot? Preguntó en voz baja, con la voz teñida de preocupación. Los ojos de Max estaban fijos en la puerta, su cuerpo tenso. Miraba fijamente algo, o a alguien, fuera de la vista. Emily siguió su mirada. Su instinto se desplegó. No sabía qué esperar, pero sabía que algo andaba mal. Un momento después, la puerta de la comisaría se abrió, y una figura alta entró. Era Greg, el hombre que había estado con Maddox la noche anterior. El que no había dicho nada, pero que claramente había estado involucrado de alguna manera. Su presencia era inquietante, y Emily podía sentir que el aire en la habitación se volvía más denso. Caminó hacia su escritorio con pasos lentos y deliberados. Emily no dijo nada mientras se acercaba, pero sus dedos rozaron instintivamente la empuñadura de su pistola. Sabía que tenía que ser cautelosa. Greg se detuvo justo antes de su escritorio, y miró los archivos. Sus ojos los recorrieron fugazmente y luego los miró a ella. No había disculpa en sus ojos, ni arrepentimiento. Solo una frialdad que envió un escalofrío por la espalda de Emily. ¿Qué quieres, Greg?, preguntó con voz gélida. Greg se encogió de hombros con expresión ilegible. Solo pensé en pasar a ver cómo estás. Ya sabes, después de todo lo que pasó. Todo lo que pasó. Sonaba como una frase vacía, sin sentido. Pero la forma en que lo dijo, la forma en que su voz no traicionó ninguna emoción, hizo que Emily sospechara aún más. Estoy bien, Emily respondió con tono cortante. ¿Qué haces exactamente aquí? Greg no respondió de inmediato. En cambio, se acercó al escritorio y dejó un pequeño sobre frente a ella. No lo tocó. Simplemente lo deslizó por la mesa como si no significara nada. Mira eso, dijo simplemente. Emily dudó, su sospecha crecía. Pero extendió la mano y cogió el sobre. Era simple, sin marcas, sin remitente. Lo abrió revelando una sola hoja de papel. Era una nota, una advertencia. Y numeral 39. La verdad está oculta. Te estás acercando demasiado. Déjalo ir, y numeral 39. El pulso de Emily se aceleró. Leyó la nota 2 veces, y luego miró a Greg. Él estaba allí de pie, tranquilo y sereno, observándola con esos ojos fríos. ¿Y Quat? ¿Qué se supone que significa esto? ¿Y Quat?, preguntó. Greg no respondió. En cambio se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Emily con más preguntas que respuestas. Ella se quedó allí, con la nota apretada en la mano, tratando de darle sentido a la advertencia. ¿Quién la amenazaba? ¿Y por qué? Se había estado acercando a Maddox, pero ahora parecía que alguien más también la estaba observando. Cuanto más profundizaba, más peligroso se volvía este caso. Max, sintiendo la ansiedad de su compañero, dejó escapar otro gruñido bajo. Sus orejas aguzaron los ojos, escaneando la habitación en busca de alguna amenaza. ¿Y Quot? ¿Y ahora qué? ¿Y Quot?, murmuró Emily en voz baja. La mirada de Max se desvió hacia la puerta, su cuerpo enroscado y listo para actuar. El instinto de Emily le decía que aún no habían terminado con Greg. Ella tampoco había terminado con Greg. El sol de la tarde apenas había atravesado las nubes grises sobre la ciudad, mientras Emily y Max caminaban por el frío callejón detrás de la estación. La nota la había sacudido. No era solo una advertencia. Era un desafío directo. Alguien la estaba observando.
Alguien sabía que no se echaría atrás. Y contaban con eso. Necesitaba moverse con sigilo. Ya no podía confiar en cualquiera, no con este caso. Su capitán le había dicho que se tomara unos días libres y dejara descansar la investigación. Pero eso no era posible. No ahora. No con Max todavía alerta e inquieto, su nariz captando rastros invisibles. Max se detuvo de repente. Su hocico se hundió en el pavimento agrietado. Olfateó una vez, 2 veces, y luego dejó escapar un pequeño ladrido. ¿Encontraste algo? Emily se agachó junto a él. Max la condujo a una pila de contenedores de basura. Escondido detrás de ellos había una caja, de cartón simple pero sellada con cinta marrón. No había estado allí ayer. Emily se puso los guantes y cortó la cinta con cuidado. Dentro había archivos. Archivos policiales. Archivos que no había visto antes. Informes de oficiales, imágenes de vigilancia, incluso correos electrónicos internos. Todos y cada uno de ellos estaban marcados como confidenciales. En la parte inferior había una foto. Su compañero, el oficial Reynolds, el hombre cuyo funeral acababan de celebrar. La imagen estaba granulada, tomada de noche, pero la marca de tiempo mostraba que fue solo 2 noches antes de su asesinato. Estaba de pie junto a Greg. Emily contuvo la respiración. Los dos estrechaban la mano fuera de un almacén abandonado en la calle 11 y Main. Ese edificio había sido condenado durante años. ¿Qué hacía Reynolds allí? ¿Y por qué con Greg? Max ladró de nuevo. Sí, yo también lo veo. Emily tomó una foto de la foto con su teléfono. Volvió a guardar todo en la caja, guardando la foto en el bolsillo de su abrigo. Tenemos que comprobar ese almacén, Max. Al anochecer estaban allí. El almacén se alzaba como un cadáver congelado en el tiempo. Ventanas tapiadas. Pintura descascarada. La puerta crujió cuando Emily la abrió. Su linterna cortó el aire polvoriento como una cuchilla. Max entró primero, con la nariz crispada. Se movieron con cuidado habitación por habitación. Cajas vacías. Equipo roto. Grafitis. Entonces lo encontraron. Una puerta en el suelo. Una trampilla de sótano medio escondida bajo una lona. Emily la abrió de un tirón. Las escaleras descendían a la oscuridad. ¿Estás listo?, susurró. Max no lo dudó. El sótano estaba más frío que el aire de arriba. Una larga bombilla colgaba del techo. Su luz parpadeaba. Y contra la pared del fondo había fotos. Una pared de ellas. Docenas. Tal vez cientos. Todas de oficiales de policía. Algunos rodeados en rojo. Algunos con X sobre sus ojos. Su estómago se revolvió. Había una lista clavada a un lado. Nombres de los oficiales. Códigos. Fechas. Y cerca del final, los suyos. Emily. Reynolds. Maddox. Dio un paso atrás. Esto no se trataba solo del asesinato de su compañero. Esto era más grande. Una purga. Una lista negra. Y ella era la siguiente. Max gruñó por lo bajo, su cuerpo se puso rígido. Entonces lo oyó, un suave clic detrás de ella, el sonido de un arma siendo amartillada. Emily no se giró. Todavía no. Sus dedos flotaban cerca de su funda, el latido del corazón golpeando en sus oídos. Max estaba frente a ella, su postura rígida, un gruñido bajo burbujeando desde su garganta. Quienquiera que estuviera detrás de ella, no había disparado. Todavía no. Eso significaba que querían algo. O estaban esperando a que ella hiciera el movimiento en falso. Di algo, dijo firmemente, los ojos fijos en las fotos frente a ella. Una risita. Baja. Seco. Desconocido. No deberías haber venido aquí. Detective. Voz masculina. Suave. Frío. Emily levantó lentamente las manos aún sin girarse. ¿Conocías a Reynolds?, dijo. Silencio. Ella continuó. Lo conocías y lo mataste. ¿Por qué? Una pausa. Luego el sonido de un zapato raspando el piso de concreto. Reynolds tomó una decisión.
Y las decisiones tienen consecuencias. Max se movió. Emily se agachó y rodó. En el mismo instante Max se abalanzó. Sonó un disparo. El concreto se astilló cerca de su hombro. Ella estaba agachada con el arma desenfundada, barriendo su linterna hacia las sombras. Max había abordado al hombre con los dientes destellando un gruñido que resonó en las paredes. El hombre gritó forcejeando, blandiendo su arma salvajemente. ¡Suéltala! Emily ladró. Otro disparo. Emily disparó una vez. 2 veces. El arma cayó al suelo. Max sujetó al hombre con los dientes al descubierto pero sin morder. Emily se acercó con el arma firme. Pateó el arma a un lado y volteó al atacante sobre su espalda. Sangre. Herida en el hombro. Respirando pero apenas consciente. Ella se inclinó para acercarse. ¿Para quién trabajas? El hombre tosió, hizo una mueca y luego la miró con un destello de odio. No lo entiendes. Esto va mucho más allá de Reynolds. Entonces dímelo. Volvió a reír entre dientes, más débil esta vez. Están por todas partes. Luego puso los ojos en blanco. Se desmayó. Emily llamó. Paramédicos. Refuerzos. Pero no dio todos los detalles. Todavía no. No confiaba en nadie, no hasta que supiera quién estaba limpio. De vuelta en la comisaría, ella y Max se sentaron en la penumbra silenciosa de la sala de interrogatorios. Los archivos de la caja estaban extendidos sobre la mesa. Fotos. Notas. La lista negra. Alguien dentro del departamento les estaba dando información a estas personas. Alguien lo suficientemente alto como para conocer los movimientos de los oficiales. Investigaciones internas. Horarios. Reynolds los había estado siguiendo. Por eso se reunió con Greg. Por eso lo mataron. Emily miró la lista. Su nombre ya no estaba solo cerca del final. Ahora estaba rodeado por un círculo rojo. Max apoyó la cabeza en su rodilla. Nos estamos acercando, muchacho, susurró. Demasiado cerca. Las luces de la sala de interrogatorios parpadearon. Emily se recostó en la silla con los brazos cruzados, observando el pasillo a través del espejo unidireccional. Max estaba sentado a su lado, inusualmente quieto. Sus orejas se movían nerviosamente cada vez que alguien pasaba por la puerta. Algo andaba mal. Incluso el zumbido de la estación sonaba diferente, como si el edificio estuviera conteniendo la respiración. Un suave golpe. El sargento Daniels entró portapapeles en mano, ojos cansados. ¿Estás bien?, preguntó. Emily asintió, pero su mirada permaneció fija en su expresión. ¿Qué necesitas?, preguntó. Él se acercó. El tipo que trajiste está en estado crítico. Pero hay algo que necesitas ver. Daniels dejó una carpeta sobre la mesa. Dentro, fotos. Fotos de vigilancia. Una de ellas dejó a Emily en seco. Era ella, paseando a Max por el parque hace 2 noches. Otra la mostraba saliendo de su apartamento. Una tercera, de pie junto a la tumba de Reynolds. ¿Quién tomó estas?, preguntó en voz baja. Daniels negó con la cabeza. No lo sabemos. Las deslizaron debajo del mostrador de recepción anoche. Sin nota. Sin huellas. Levantó la vista. Esto es vigilancia. Profesional. Alguien me está siguiendo. Daniels dio un profundo suspiro. No eres el único. Sacó otra foto. El capitán Morris, su superior, se encontró con alguien en una camioneta negra afuera de la estación. La matrícula estaba borrosa, pero la marca de tiempo coincidía con la mañana en que Reynolds fue asesinado. Emily apretó la mandíbula. Si Morris está involucrado en esto, Daniels la interrumpió. No decimos eso. Todavía no. No sin pruebas. Se inclinó hacia adelante. Entonces tendremos pruebas. Más tarde esa noche, Emily y Max condujeron por las calles de la ciudad. Ella evitó su apartamento. Demasiado obvio. Necesitaba un lugar tranquilo, un lugar donde poder pensar. Terminaron en el antiguo distrito del puerto deportivo. Almacenes abandonados, barcos oxidados, el viento cortando a través de las ventanas rotas. Emily aparcó junto a una cabaña de pescadores en ruinas. Se giró hacia Max.
Sigues conmigo, compañero. Max le lamió la mano una vez. Dentro de la cabaña, lo colocó todo. Los archivos. La lista negra. La vigilancia. Los prendió a la vieja pared de corcho con anzuelos de pesca. Retrocedió y estudió la red que se estaba formando. Cada hilo conducía a un lugar. El departamento. Su teléfono vibró. Número bloqueado. Respondió con el corazón en la garganta. Una voz. Mecánica enmascarada. Si quieres saber la verdad sobre Reynolds, ve al muelle 13. Medianoche. Ven solo. La línea se cortó. Miró a Max. Solo mi culo. Llegaron al muelle 13 justo antes de la medianoche. La niebla se cernía sobre el agua espesa y sofocante. El muelle crujió bajo sus pasos. Max caminó junto a ella con las orejas erguidas. Una figura emergió de la niebla. Encapuchada. Manos en los bolsillos del abrigo. Emily levantó su linterna. ¿Quién eres? La figura se acercó. Cuando oí que Reynolds murió supe que vendrías. La voz, femenina. Joven. Emily bajó un poco la luz. ¿Lo conocías? La mujer asintió. Estaba investigando algo profundo. Una red interna. Policías, políticos, exmilitares. Se hacían llamar el Círculo. Estuvo cerca de exponerlos. Entonces desapareció. Emily dio un paso más cerca. ¿Por qué no fuiste a Asuntos Internos? Porque Asuntos Internos es parte de ello. Emily se congeló. La mujer le ofreció una memoria USB. Todo lo que encontró está en esto. Úsalo sabiamente. Antes de que Emily pudiera preguntar más, la mujer se giró y desapareció en la niebla. Max dejó escapar un gemido bajo. Emily sujetó la memoria USB con fuerza. Se sentía más pesada de lo que debería, como si llevara el peso de algo mucho más oscuro de lo que imaginaba. Emily no durmió. Se quedó mirando la memoria USB como si fuera a explotar. Estaba en la mesa de la caseta del puerto deportivo, junto a una vela medio consumida, y un montón de notas que Max había logrado poner en orden. Ahora estaba dormido, con la barbilla apoyada en su bota, el ritmo constante de su respiración era el único sonido. Emily insertó la memoria USB en su portátil cifrado. Solicitud de contraseña. No era inesperado. Probó con el número de placa de Reynolds. Acceso concedido. Se recostó. Aparecieron carpetas, Proyecto Eco, registros del Círculo, lista de operativos. Su pulso saltó. Abrió la lista de operativos primero. Docenas de nombres. Algunos los reconoció. Algunos desearía no haberlos reconocido. Capitanes, sargentos, jueces, incluso un senador. Y junto a cada nombre, una columna de estado. Activo. Comprometido. Eliminado. Tragó saliva con dificultad. Morris estaba en la lista. Estado, activo. Daniels no. Alivio. Uno pequeño. Hizo clic en registros del Círculo. Archivos de audio. Reuniones. Conversaciones. Planes. Cifrados, pero pudo reconocer la voz de Reynolds en uno. Si estás escuchando esto, ya estoy muerta. Se congeló. El mensaje continuó. Me acerqué demasiado. El Círculo no solo es real, está en todo. Tribunales, policías, contratistas. Mataron a 3 de los nuestros antes de que tuviera pruebas. No puedo confiar en nadie. Excepto quizás en Emily. Si está escuchando, dile que Max es más que un K9. Él recuerda. Conoce el olor. Los vio. Síguelo. Emily presionó pausa. Max se movió levantando la cabeza. Ella lo miró. ¿Los viste?, susurró. Sus orejas se pusieron alerta. Abrió proyecto hecho. Un mapa. Registros GPS de patrullas, horarios, ubicaciones, rutas superpuestas, rutas resaltadas. El nombre de un edificio seguía apareciendo. Laboratorios Redstone. Una antigua empresa de investigación tecnológica convertida en contratista de seguridad.
El mismo lugar que Reynolds había visitado 2 días antes de su muerte. Investigó más a fondo. Imágenes de seguridad. Reynolds, confrontando a alguien. Un rostro borroso. La marca de tiempo coincidía con el último ping GPS antes de que se cortara su señal. Emily se levantó. Vamos a Redstone. Salieron del puerto deportivo antes del amanecer. Llamó a Daniels desde un quemador. Nos vemos en el viejo desguace de la 4. 1 hora. Nadie más. No dijo por qué. No lo necesitaba. Redstone Labs estaba más allá de la zona industrial. Alambre de púas. Torres de vigilancia. Cámaras. Emily usó un teleobjetivo para explorar desde un tejado al otro lado de la calle. Los guardias patrullaban en parejas. Rifles de grado militar. Pero Max seguía mirando al noreste. Gimiendo. Ella siguió su mirada. Un canal de drenaje detrás del complejo. Descuidado. Puerta oxidada. Sin vigilancia. Marcó el lugar en su tableta. De vuelta en el desguace, Daniels esperó. Parecía exhausto. Ella le entregó la memoria USB. Reynolds nos dejó un mapa de guerra. Daniels silbó por lo bajo. ¿Qué hacemos? Entramos. Estás loco. Emily señaló a Max. Él los vio. Él recuerda. Daniels miró a Max. Max le devolvió la mirada, tranquilo y sólido. Entonces supongo que seguimos al perro. Esa noche, bajo el manto de la oscuridad se movieron. A través del canal de drenaje. Arrastrándose. Silencioso. Frío. Max abrió el camino. En la parte trasera de Redstone, una vieja puerta de servicio. Oxidada. Medio cerrada. Daniels accionó la cerradura. Se deslizaron dentro. Túneles de almacenamiento. Pasillos zumbando con energía. Siguieron a Max. Cada giro era seguro. Cierto. Llegaron a una cámara inferior. Una luz se encendió. Una pared cubierta de fotos. Nombres. Mapas. Como el tablero de Reynolds, pero peor. Emily se acercó. Una foto la dejó paralizada. A ella. Otra vez. Una X roja dibujada en su rostro. Luego pasos detrás de ellos. Daniel se giró. 3 guardias. Armas levantadas. ¡Manos arriba! Max gruñó por lo bajo. Emily levantó la suya. Pero estaba sonriendo. Sonríe para la cámara, dijo asintiendo con la cabeza hacia la luz roja parpadeante en el techo. Daniels presionó un interruptor oculto en su cinturón. Transmisión en vivo. Todo transmitido. A cada sala de redacción importante de la ciudad. Y a asuntos internos. Hora de quemar el círculo. La lluvia radiactiva comenzó al amanecer. Las imágenes que Emily y Daniels filtraron incendiaron la ciudad. Camiones de noticias invadieron Redstone Labs. Manifestantes se reunieron fuera de los precintos. Voces anónimas inundaron las líneas de denuncia. El círculo ya no era un rumor. Pero la verdad tenía su precio. Daniels fue suspendido. Emily tuvo que desconectarse. Y Max era ahora un objetivo. Se mudaron de casa segura en casa segura. Moteles abandonados. Cocheras para barcos. Una vieja panadería en las colinas. Max se adaptó. Nunca se quejó. Pero cada noche, mientras Emily miraba fijamente las parpadeantes transmisiones de noticias, veía el peso en sus ojos. Extrañaba a Reynolds. Ambos lo extrañaban. Una noche, un golpe. 3 toques. Una pausa. 2 más. Código Daniels. Emily abrió la puerta. Parecía rudo. Sin afeitar. Un cabestrillo alrededor de su hombro. Intentaron agarrarme afuera de asuntos internos, murmuró. Apenas escapó. Max gruñó por lo bajo pero meneó la cola. Daniels metió la mano en su abrigo. Conseguí esto antes de que borraran mi sistema.
Una impresión. Una dirección parcial. Codificado, pero Emily había visto suficiente para reconocer la estructura. Un nodo del círculo. Posiblemente el que coordinaba los ataques internos. Emily lo rastreó hasta una ubicación a las afueras de la ciudad. Un antiguo centro veterinario. Desactivado después de los disturbios. Ahora supuestamente vacío. Max gimió cuando ella lo mencionó. Se agachó a su lado. ¿Has estado allí? Su cola metida. Los ojos bajos. Emily intercambió una mirada con Daniels. ¿Qué le pasó allí? Daniels exhaló. ¿Recuerdas esa historia? El grupo de prueba de la unidad K9. Los rumores de que fueron utilizados para... Emily asintió. Condicionamiento mental. Reescrituras de comportamiento. El cuerpo de Max se tensó. Él era uno de ellos, dijo Daniels. Emily se sintió enferma. Todas esas órdenes Max siguió sin dudarlo. ¿Eran suyas? ¿O fueron plantadas? Necesitamos saber qué le hicieron, dijo ella. Necesitamos regresar. A la mañana siguiente, Emily estaba de pie en el límite del bosque, afuera del centro veterinario. Daniels ajustó el controlador del dron. Las térmicas estaban limpias, pero no confió en él. Ella tampoco. El edificio se alzaba como un recuerdo olvidado. Las vallas medio derrumbadas. Las ventanas rotas. Pero las líneas eléctricas seguían conectadas. Alguien estaba dentro. Max no quería acercarse. Caminó de un lado a otro. Ladró una vez. Luego caminó hacia adelante. Emily lo siguió. Entraron sigilosamente por una brecha lateral. El interior estaba más oscuro que la noche. Mesas de examen rotas, archivadores volcados, y un sonido, metal raspando. Daniel se movió a la izquierda. Emily se quedó en el centro. Max trotó adelante. Llegaron a una habitación etiquetada. Pruebas neuronales K9 restringidas. Emily contuvo la respiración. Jaulas interiores. Escritorios. Electrodos aún colgando. Y un cajón de archivos. Lo abrió. Sujeto X17. Max. La carpeta tembló en sus manos. Imágenes de vigilancia. Escáneres cerebrales. Protocolos de prueba. Órdenes que Max había sido entrenado para ignorar. Y una nota extraña. El sujeto retiene memoria más allá del condicionamiento. Posible anomalía. Daniels leyó por encima del hombro. Intentaron borrarlo. Pero él lo recordó. Emily miró a Max. Estaba mirando un espejo roto. Viendo algo que solo él podía ver. «Te lastimaron aquí», dijo en voz baja. Él no ladró. No se movió. Pero sus ojos ardían. Emily agarró todos los archivos que pudo llevar. Quemaron el resto. Afuera, mientras el sol salía sobre las copas de los árboles, sostuvo la cara de Max. «No eres un arma. Eres mi compañero». Le lamió la mano. Daniels revisó su teléfono. 3 nuevos nombres salieron en las noticias esta mañana. Los que vimos en la lista operativa. Emily asintió. Entonces está funcionando. Volvieron a mirar el edificio humeante. El pasado ya no podía lastimar a Max. Pero las personas que lo construyeron todavía estaban ahí fuera. Y Max vendría por ellos. La mañana después de incendiar el centro veterinario, Emily recibió una llamada de un número bloqueado. La dejó sonar 2 veces. Max se sentó alerta a sus pies. Daniels observó la escopeta de la ventana en su regazo. Emily respondió. ¿Quién es este? La voz de un hombre baja y sin aliento. ¿Quieres terminar con el círculo? Tengo algo. Pero quiero salir. Protección de testigos. Inmunidad. Emily se quedó callada. Él continuó. Nos vemos esta noche. Bajo el puente Waverly. Medianoche. Clic. Daniels levantó una ceja. Emily asintió. Él sabe algo. Max gruñó suavemente. No es una advertencia, es un acuerdo. Pasaron el día preparándose.
El equipo de Max estaba limpio, el arnés apretado. Emily cargó un nuevo cargador en su arma. Daniels instaló un dron rastreador cerca del puente. La medianoche llegó rápido. Esperaron en una camioneta robada al otro lado del canal. La lluvia golpeaba el parabrisas. El puente estaba vacío. Las orejas de Max se crisparon. Movimiento. Una figura salió de las sombras. Encapuchada. Cojea ligeramente. Emily se acercó lentamente con el arma baja. «¿Llamaste?» El hombre levantó la cabeza. Finales de los 40. Cicatrices. Ojos mirando a todas partes. «¿Eres Emily Ross?» Ella asintió. Él miró a Max. «Ese es él, el que sobrevivió a Redstone». El silencio de Emily fue una confirmación. El hombre negó con la cabeza. Le tenían miedo. Dijeron que recordaba demasiado. Nunca tuvieron una pizarra limpia sobre él. Daniel se unió a ellos. Nombres. Lugares. «Danos todo». El informante sacó una tarjeta de memoria. Directorio encriptado. Contiene registros de audio, horarios de movimiento y códigos de acceso. Hizo una pausa. «Tienes que entender, los círculos no son solo policías y contratistas. Tienen vínculos federales. Viejas raíces de inteligencia. Acaban con las filtraciones antes de que salgan a la luz del día». Emily tomó la tarjeta de memoria. «¿Para qué ayudar ahora?» «Porque mis nombres están en la lista. Marcados para eliminación. Y quiero salir». Max gruñó de nuevo. Daniels se puso rígido. «Estamos siendo observados». Desde el otro lado del canal, 2 camionetas oscuras llegaron. Emily gritó. «¡Corre!». Estalló un tiroteo. Max cargó hacia adelante. Emily disparó rondas de cobertura arrastrando al informante hacia atrás. Daniels reventó una llanta en la camioneta líder. La segunda derrapó y se estrelló contra el terraplén. Max saltó a la refriega derribando a uno de los atacantes con una embestida brutal. El resto huyó en la oscuridad. Emily puso al informante a salvo. Daniels cojeó último, respirando con dificultad, sangrando, pero vivo. Escaparon. Apenas. De vuelta en el escondite, decodificaron la tarjeta flash. Los registros eran oro. Mensajes de voz de los altos mandos de Circle. Planes para cerrar los activos de redirección de Redstone incriminan a Emily por la muerte de Reynolds. Horarios para terminaciones silenciosas, incluyendo uno establecido para Daniels. Emily apretó los dientes. Esto es lo que necesitábamos. Daniels se reclinó. Esto es por lo que matarán. Emily se giró hacia Max. ¿Estás listo para ir de casa otra vez? Ladró una vez. Fuerte. Seguro. Entonces les llevaremos la lucha. No más sombras. A la mañana siguiente la casa segura zumbó con una energía tensa. Emily extendió los archivos descifrados sobre la mesa. Cada nombre, dirección y marca de tiempo. Daniel se entró cojeando, vendado pero concentrado. Max se sentó erguido junto a la puerta con los ojos fijos en cada movimiento. «Nos movemos rápido», dijo Emily. «Esta información no permanecerá secreta por mucho tiempo». Daniel señaló un nombre en la pantalla. «Kessler. Ese es el que emitió mi transferencia. El que intenta culparte del asesinato de Reynolds». Emily asintió. «Entonces empezamos con él». Rastrearon a Kessler hasta un complejo ejecutivo seguro, justo a las afueras de la ciudad. Caminos privados. Una caseta de vigilancia atendida por exmilitares. No tuvieron tiempo para sutiles. Emily manipuló una falsa alerta de seguridad. Respuesta de fuego en el perímetro norte. Mientras los guardias se apresuraban a investigar, Emily, Daniels y Max se deslizaron por la abertura sur de la valla. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Max olfateó el aire formando un gruñido bajo. Daniel susurró. «Algo va mal». Entraron por la cocina. Signos de una salida apresurada. La taza de café aún caliente. Emily barrió la sala de estar. Nada. El dormitorio. Vacío.
La puerta del sótano ligeramente entreabierta. Max ladró una vez. Fuerte. Emily la abrió de una patada. Kessler estaba allí, atado a una silla, magullado, con los ojos abiertos por el terror. Daniels dio un paso adelante. ¿Quién hizo esto? Kessler graznó. Es demasiado tarde. Lo saben. Lo están quemando todo. Redstone. Las casas francas. Todo. Emily se inclinó. Nombres. ¿Quién lidera la purga? Kessler se esforzó por pronunciar. Un nombre. El viejo. Nadie lo ve. Nadie dice su nombre real. Pero está en los registros. Entrada 143. Daniels comprobó la tarjeta de memoria. Entrada 143. Solo audio. Una voz distorsionada. Todos los activos marcados. Iniciar fase 0. Quemar silencio, borrar. La sangre de Emily se heló. Está borrando la existencia del círculo. Tenemos días. Tal vez horas. Max gruñó fuerte e insistente. Alguien más venía. Emily barrió el pasillo trasero. Una figura con equipo táctico. Disparó 2 veces, al centro de masa. El hombre cayó. Máscara rota. Un rostro familiar. Uno de los policías del funeral de Reynolds. Kessler, Jade o con acento agudo. Han infiltrado a todos. Incluso a tu comisaría. Daniels miró a Emily. Nos estamos quedando sin lugares donde escondernos. Emily se puso de pie. Fuego frío en su voz. Entonces dejaremos de escondernos. Se giró hacia Max. Hora de sacarlos. Ladró una vez. Fuerte. Listo. La tensión en la habitación era palpable. Emily no podía quitarse la sensación de que se le estaba acabando el tiempo. La memoria USB que Greg le había dado, la que ella había conservado ahora quemándole el bolsillo, podría ser la clave para desentrañar el misterio. Pero seguía siendo solo un fragmento de un rompecabezas mayor. Max estaba de pie junto a ella, con la mirada fija escudriñando la habitación con esa familiar concentración inquebrantable. Él también podía sentirlo. La habitación se cerraba sobre ellos como si algo estuviera a punto de romperse de par en par. Emily estaba sentada en su escritorio mirando la memoria USB, todavía sin estar segura de lo que contenía. La nota críptica, la amenaza, todos apuntaban a algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Pero no iba a retroceder. No ahora. No cuando estaba tan cerca. Conectó la memoria USB a su portátil y esperó a que cargaran los archivos. Su corazón se aceleró cuando la pantalla mostró múltiples carpetas y documentos. El gran volumen de datos era abrumador. ¿En qué se había metido Greg? Uno a uno, Emily empezó a abrir los archivos, sus ojos escudriñando cada uno rápidamente. La mayoría parecían mundanos al principio. Contratos, expedientes de casos e informes. Pero algo fallaba. Todos estaban unidos por un nombre central. Un nombre que Emily reconoció de inmediato. Maddox. Su corazón dio un vuelco. La conexión era clara ahora. Maddox no era solo un policía corrupto. Estaba en el centro de todo. Cada documento, cada nota, cada archivo, parecía apuntar hacia él. Pero había un archivo enterrado en lo profundo de las carpetas que llamó la atención de Emily. Estaba etiquetado simplemente, el mensaje oculto. Hizo clic en él. El archivo se abrió revelando un breve texto críptico. Parecía una entrada de diario escrita a toda prisa, con una caligrafía casi ilegible. La verdad yace bajo la superficie, en los lugares donde nadie se atreve a mirar. Si estás leyendo esto, ya es demasiado tarde. Ha sido marcado. La guerra ya está aquí y no hay vuelta atrás. Maddox lo sabe todo. Es el titiritero. Él mueve los hilos. No se trata solo de Jake. Se trata de algo más grande. Algo que ninguno de nosotros puede detener. Pero si quiere respuestas, encuentra la clave. Busca en los lugares a los que no quieren que vayas. Emily sintió que se le encogía el estómago. Las palabras le provocaron un escalofrío en la espalda. En el fondo sabía que ya no se trataba solo de Jake. No se trataba de un solo policía corrupto, ni de un archivo perdido. Era algo más grande. Mucho más grande. Y Maddox no era solo un jugador. Era quien orquestaba todo entre bastidores.
Era quien había movido los hilos desde el principio. Max gruñó bajo y firme. Emily se giró hacia él y vio la advertencia en sus ojos. No estaban solos. Ella no estaba sola. Alguien los observaba. La habitación estaba en silencio, salvo por el suave golpeteo de las teclas, mientras Emily escribía el último código en su portátil. Su mente corría. La última pieza del rompecabezas estaba encajando, pero el peso de todo era aplastante. Max estaba sentado a su lado. Sus ojos penetrantes no la apartaban de ella. Podía sentir su preocupación, su inquietud. Algo se avecinaba, algo para lo que no estaban preparados. Pulsó Enter. La pantalla parpadeó antes de mostrar un nuevo documento, su título simple pero escalofriante. La lista. Emily miró la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Este era el momento que había estado esperando. Pero la lista no era lo que esperaba. No era una lista de sospechosos. No era una lista de personas para arrestar. Era una lista de nombres, y en la parte superior estaba el nombre de Maddox. Pero eso no fue lo que le heló la sangre a Emily. Fueron los nombres que había debajo. Cada uno estaba relacionado con alguien que conocía. Alguien de su departamento. Personas con las que había trabajado, en quienes confiaba. Incluso los llamaba amigos. Se le cortó la respiración. ¿Qué tan profundo había llegado esto? ¿Qué tan lejos se había extendido la influencia de Maddox? Su mente corría mientras se desplazaba por la lista. Oficiales. Detectives. Incluso algunos en puestos de alto rango. Todos estaban comprometidos. Este ya no era solo un policía corrupto. Esta era una operación a gran escala. Una que se había infiltrado en el corazón mismo de las fuerzas del orden. A Emily se le revolvió el estómago al mirar el siguiente nombre. Era Gregs. No era solo un informante. Era parte de esto, un peón en un juego mucho más grande. Max gruñó de nuevo, con las orejas hacia atrás. Su instinto estaba en lo cierto. El peligro se acercaba. De repente la puerta de la oficina se abrió de golpe y la cabeza de Emily se levantó de golpe. Greg estaba en la puerta, pálido, con los ojos abiertos por el pánico. No tenía ni idea de lo que Emily había descubierto, pero sabía lo suficiente como para comprender que todo estaba a punto de cambiar. Emily se levantó lentamente, con la mano apoyada en el arma que llevaba en la cintura. No deberías haber venido, pensó. Ahora no. No cuando por fin tenía la verdad en sus manos. ¿Qué quieres?, exigió. Los ojos de Greg recorrieron la habitación con la respiración entrecortada. ¿Saben qué?, susurró. Los ojos de Emily estaban clavados en Greg. Su rostro pálido delataba el miedo que bullía bajo la superficie. Podía ver la vacilación en sus movimientos, la forma en que miraba a su alrededor como si buscara una salida. Él lo sabe. Podía sentirlo en el aire, una tensión silenciosa cargada de palabras no dichas. Cada segundo parecía una lenta cuenta atrás, cada uno más intenso que el anterior. Max permanecía rígido a su lado, con el cuerpo enroscado, listo para la acción. Tenía los mismos instintos que Emily, presentía que ese momento podría cambiarlo todo. Su gruñido bajo retumbó en el aire, rompiendo el silencio. Greg finalmente habló con voz temblorosa. Conocen a Emily. Lo han averiguado todo. La mirada de Emily no se apartó de él. ¿Qué quieres decir con que saben?, preguntó con voz tranquila y controlada. Sus dedos volvieron a rozar su arma por si acaso. Greg tragó saliva con dificultad intentando calmarse. Maddox tiene ojos en todas partes. Ya no eres el único que busca respuestas. El gruñido de Max se profundizó. Sus músculos se tensaron, pero Emily lo ignoró por el momento. Necesitaba respuestas y las necesitaba ya. ¿Qué sabes de Maddox?, presionó Emily. Ya había atado los puntos. Maddox estaba en el corazón de todo este lío, pero necesitaba saber hasta dónde se había extendido su red. Greg dudó. Sus ojos se dirigieron a la puerta, las ventanas, a cualquier lugar menos a su rostro. No puedo contártelo todo. Nos están observando, a todos. Sus palabras apenas eran un susurro. ¿No tienes idea de a qué te enfrentas? Maddox es solo la punta del iceberg. Hay una red de personas en la fuerza. El gobierno. Está en todas partes. Emily se acercó a él, su voz baja pero exigente. Si sabes algo, ahora es el momento de decirlo.
Necesito todo lo que tienes. No te contengas. Los ojos de Greg se abrieron de par en par. Ya no quiero ser parte de esto. Pensé que podía detenerlo, pero estaba equivocada. Maddox no es solo un policía malo. Es parte de algo más grande, un sistema que ha estado en funcionamiento durante años. Y ahora también eres un objetivo. El pulso de Emily se aceleró. Esto ya no era solo un caso de corrupción. Esta era una conspiración. Un sistema oscuro y profundamente arraigado que no tenía idea de cómo combatir. Max ladró con fuerza sacando a Emily de sus pensamientos. El sonido resonó en la habitación. Una advertencia. Greg miró hacia la puerta de nuevo. Sus ojos se llenaron de pánico. Retrocedió, pero Emily aún no había terminado. ¿A dónde vas, Greg?, exigió. La mano de Greg tembló cuando alcanzó el pomo de la puerta. Lo siento, Emily, pero ya no puedo ayudarte. Con eso, se fue, desapareciendo en las sombras del pasillo, dejando a Emily allí de pie, el peso de sus palabras flotando en el aire. Max se acercó a su lado con su firme presencia, manteniéndola a raya. Podía sentir el peligro que ambos sentían, y ahora más que nunca, Emily sabía que las apuestas habían subido. Necesitaba encontrar a Maddox, necesitaba exponer todo sin importar el costo, y no podía hacerlo sola. Emily permaneció de pie en el silencio de la habitación con la mente acelerada. La urgencia de la situación la empujó a la acción, pero el peso de las palabras de Greg la mantuvo en su lugar. ¿Qué había querido decir? ¿Qué tenía Maddox y la red de la que hablaba? Cogió su teléfono, sus dedos temblaban ligeramente mientras marcaba el número que había evitado durante tanto tiempo. El oficial Daniels. Daniels era uno de los pocos oficiales en los que aún confiaba, pero incluso esa confianza tenía sus límites. Era un buen policía, pero trabajaba en un departamento donde la lealtad a veces significaba hacer la vista gorda. Aún así, era uno de los pocos que podría tener respuestas. El teléfono sonó 2 veces antes de que Daniels contestara. Su voz áspera resonó por el altavoz. «Soy Emily», dijo manteniendo un tono firme. «Necesito información. Ahora». Hubo una pausa al otro lado de la línea y casi pudo oírlo sopesando sus opciones. Finalmente respondió. «¿Qué tipo de información necesito?» «Saber todo lo que pueda sobre Maddox. Y me refiero a todo. Forma parte de algo más grande, y creo que está involucrado en algo que va mucho más allá de policías corruptos». Daniel suspiró profundamente. «Seguro que quieres seguir este camino, Emily. Llevo meses diciéndote que te alejes. Este tipo es peligroso. No te enfrentas solo a un agente corrupto, sino a un sistema. Toda una red de personas que llevan años cubriendo sus huellas». «Ya estoy en ello, Daniels». Ella soltó su frustración. «Y ahora necesito tu ayuda». Siguió otro largo silencio. Luego Daniels volvió a hablar en voz más baja. «No sé si puedo ayudarte, pero puedo orientarte. Hay un tipo conocido solo como numeral 39. El corredor numeral 39. Es el que organiza las cosas para Maddox. Trata trabajos, lo que sea. Si quieres averiguar qué trama realmente Maddox, tienes que encontrar al corredor». A Emily se le revolvió el estómago. «¿Cómo lo encuentro?». La voz de Daniels bajó aún más. «Esa es la parte complicada. No tiene una identidad real. Pero he oído rumores. Frecuenta un bar, un pequeño local a las afueras llamado Iquot. The Pit Iquot. Puede que encuentres a alguien allí que pueda indicarte dónde está. Pero ten cuidado, Emily. La gente que trabaja con Maddox no desaparece sin más. Se aseguran de que tú desaparezcas». El corazón de Emily latía con fuerza en su pecho. «Tendré cuidado». Colgó el teléfono sin decir nada más. Su mente ya calculaba los riesgos. Agarró su abrigo, enfundó el arma y se giró hacia Max. «Vámonos». Max dejó escapar un gemido bajo, como si comprendiera la gravedad de lo que le esperaba. Su presencia a su lado se había vuelto más que un simple consuelo. Era un recordatorio de que no se adentraba sola en la oscuridad. Al salir de su apartamento al frío aire de la noche, Emily pudo sentir el peso de lo que Daniels le había dicho. Una figura misteriosa, una red clandestina, esto era más grande de lo que jamás había imaginado. Pero no iba a dar marcha atrás ahora. No después de todo lo que había descubierto.
Y definitivamente no después de la advertencia de Greg. Podía sentir en sus entrañas que el imperio de Maddox estaba a punto de derrumbarse. Pero primero tenía que encontrar a The Broker. El aire en el auto estaba cargado de tensión. Los nudillos de Emily se pusieron blancos alrededor del volante mientras conducía por las calles desiertas con la mente acelerada. Max se sentó en silencio a su lado, sus ojos escudriñando la oscuridad exterior. Podía sentir el peligro tanto como ella. The Pit. El nombre del bar le había provocado un escalofrío en la espalda. Un lugar que atendía a gente que no quería ser encontrada. Un lugar donde se intercambiaban secretos y se hacían tratos en las sombras. Era el último lugar donde Emily quería estar, pero no tenía elección. Al entrar en el destartalado estacionamiento, pudo ver el tenue resplandor de las luces de neón parpadeando en la distancia. The Pit. El letrero afuera era apenas visible, cubierto de mugre y óxido, como si también hubiera sido abandonado en las sombras. Emily aparcó el auto, sus ojos se dirigieron a la entrada. El lugar no parecía gran cosa. Un pequeño y lúgubre edificio con ventanas rotas y una puerta que parecía no haber sido pintada en años, pero ella sabía que no debía juzgar un libro por su portada. Max gruñó por lo bajo, su cuerpo tenso. Emily tomó la pistola que llevaba en la cintura. El frío metal le recordaba el peligro al que se estaba metiendo. Abrió la puerta del coche lentamente, echando un último vistazo a su alrededor antes de salir al aire nocturno. Max la siguió de cerca, sus patas ligeras sobre el pavimento agrietado. En el momento en que entraron en The Pit, el ruido los golpeó como una ola. El olor a cerveza rancia, humo de cigarrillo y sudor, llenó el aire. Las tenues luces hicieron poco para iluminar los oscuros rincones de la sala donde los clientes estaban sentados encorvados sobre sus bebidas susurrando en voz baja. Era un lugar donde los secretos estaban enterrados en el tintineo de los cristales y el arrastrar de pies. Los ojos de Emily recorrieron la sala buscando alguna señal de The Broker. Pero el bar estaba lleno de gente que se mimetizaba con las sombras, sus rostros oscurecidos por capuchas, sus movimientos deliberados y cautelosos. Max permaneció quieto a su lado, su cuerpo rígido percibiendo la inquietud en el aire. Ella se dirigió a la barra intentando aparentar la mayor calma posible, aunque cada instinto dentro de ella gritaba que se fuera. El camarero, un hombre con el rostro curtido y una cicatriz que le recorría la mejilla, ni siquiera levantó la vista cuando ella se acercó. Estaba limpiando un vaso, sus ojos enfocados en la tarea en cuestión. Emily se inclinó hacia adelante, su voz suave pero autoritaria. «Busco a alguien», dijo. El camarero no respondió al principio, pero luego detuvo su mirada, fijándose en Max por un breve momento antes de volver a mirarla. «¿A quién busca?», preguntó con un tono plano. «Necesito hablar con The Broker», dijo Emily con voz firme a pesar del latido de su corazón. La expresión del camarero no cambió, pero sus dedos se apretaron alrededor del vaso que estaba limpiando. «No sé de quién está hablando», dijo casualmente, como si el nombre no significara nada para él. Emily no se lo tragó. Había visto suficiente de este tipo de comportamiento para saber que el camarero solo estaba haciendo su parte. No iba a ser despedida tan fácilmente. «Y quot, no me voy sin una respuesta y quot», dijo con voz firme. El camarero entrecerró los ojos y por un momento Emily pensó que pediría ayuda. Pero en lugar de eso, se inclinó más cerca y su voz se redujo a un susurro. «Y quot, estás jugando un juego peligroso y quot», murmuró. Sus ojos se dirigieron nerviosamente hacia el fondo de la barra. «Y quot, quieres que el corredor se dirija a la puerta trasera. Pero ten cuidado, hay ojos por todas partes y quot». A Emily se le revolvió el estómago. Este era el momento que había estado esperando. Asintió bruscamente, apretando más el agarre de su arma. «Y quot, gracias y quot», dijo con voz fría. Al girarse para irse, pudo sentir el peso de todas las miradas en la habitación sobre ella. El pozo no era solo un bar, era un nido de víboras, y ella acababa de entrar directamente en su guarida. Max ya estaba a su lado, preparado para lo que viniera después. Llegó a la puerta trasera con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La puerta se abrió con un crujido, revelando un pasillo tenuemente iluminado que conducía a unas escaleras. Max volvió a gruñir en voz baja, advirtiendo, pero Emily ya no podía dar marcha atrás. Tenía que encontrar al corredor.
y se acercaba a cada segundo. Las escaleras crujieron bajo las botas de Emily, mientras ascendía bajo la tenue luz que proyectaba largas y misteriosas sombras en las paredes. Max trotaba junto a ella, con los sentidos en alerta máxima. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, listo para reaccionar en cualquier momento. El pasillo superior era estrecho, y el aire se sentía viciado, como si hubiera estado intacto durante años. En lo alto de las escaleras, el pasillo se dividía en dos direcciones. Una conducía a una gruesa puerta metálica que parecía demasiado segura para su entorno. La otra, a una pequeña oficina, con una ventana demasiado oscura para ver a través de ella. Max aguzó el oído. Podía oír algo. Pasos débiles. Una puerta abriéndose. El pulso de Emily se aceleró. No sabía a quién o a qué se enfrentaría tras esa puerta. Pero una cosa era segura. Estaba a punto de descubrirlo. Se acercó a la puerta lentamente. Su mano se movió hacia su arma mientras se preparaba para lo que estaba por venir. Max estaba justo detrás de ella, su presencia sólida como un escudo. Llamó 2 veces. Una voz apagada desde adentro dijo: «Adelante». Su corazón dio un vuelco. Esto era el corredor. Empujó la puerta con cuidado, sus ojos escaneando la habitación. Era un espacio pequeño y estéril. La única luz provenía de una lámpara baja que colgaba en la esquina. Los muebles eran escasos, un escritorio desgastado, algunos papeles dispersos y una sola silla donde un hombre estaba sentado frente a la ventana. Su rostro estaba ensombrecido, de espaldas a ella. Emily entró, su voz aguda. «Estoy buscando al corredor». El hombre no se movió por un largo momento. Luego, lentamente, se giró en la silla revelando su rostro. Sus ojos eran fríos y calculadores, pero había algo más en ellos, algo que le puso los pelos de punta. «Soy el corredor», dijo rotundamente, su voz suave como el terciopelo. «Supongo que has venido por información». Max gruñó un profundo estruendo que pareció resonar en las paredes. El corredor no se inmutó. «No estoy aquí para juegos», Emily dijo con tono gélido. «Necesito saberlo todo sobre Maddox y su red. ¿Con quién está trabajando y por qué?» El corredor ladeó la cabeza estudiándola con una calma inquietante. «Realmente no tienes idea de lo que estás preguntando, ¿verdad?». Se rió entre dientes suavemente como si encontrara diversión en su ingenuidad. «Sé lo suficiente para saber que Maddox es parte de algo mucho más grande que unos pocos policías corruptos. Hay vidas de personas en juego». La expresión del corredor cambió, sus ojos se entrecerraron ligeramente. «Maddox no es la clave aquí, Emily. Solo es otro peón. El juego es mucho más intrincado de lo que crees». Su corazón se aceleró cuando él se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de ella. «Pero ahora estás demasiado involucrado. Y es por eso que nunca saldrás de esto». Emily apretó su arma con más fuerza. «¿Qué quieres decir?». El corredor sonrió, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. «Has estado hurgando en lugares donde no deberías, haciendo las preguntas equivocadas. Y la gente como tú, la gente que hurga demasiado, tiende a desaparecer». El gruñido de Max se hizo más fuerte. Su cuerpo se movió frente a Emily protectoramente. Pero Emily permaneció quieta, su voz firme. «¿Qué estás diciendo realmente?». El corredor se reclinó en su silla, cruzando los brazos. «Estoy diciendo que estás caminando por un camino muy peligroso. ¿Quieres respuestas?». «Bien. Pero la verdad no es gratis. Si quieres acabar con Maddox, necesitarás más que solo información. Necesitarás aliados. Aliados de verdad. Y puedo ofrecerte eso. Por un precio». La mente de Emily corría. No estaba dispuesta a hacer un trato con el diablo, pero necesitaba saber quién estaba detrás de la red de Maddox. Necesitaba ver el panorama general. «¿Cuál es el precio?», preguntó en voz baja pero decidida. Los labios del corredor se curvaron en una sonrisa. «Quiero que le entregues un mensaje a Maddox. Dile que voy por él». Los ojos de Emily se entrecerraron. «¿Y si no lo hago?». La sonrisa del corredor se desvaneció. Sus ojos se volvieron fríos. «Entonces nunca obtendrás las respuestas que buscas. Y peor aún, no seré el único que vaya por ti». Max enseñó los dientes, pero Emily levantó una mano para indicarle que mantuviera la calma.
No podía dejar que el miedo la dominara. No ahora, no estando tan cerca. Te entregaré tu mensaje, dijo con voz firme. El corredor asintió. Sus ojos brillaban con algo oscuro, algo siniestro. Bien, respondió. Pero recuerda, Emily, cuando juegas en las sombras, te conviertes en una de ellas, y una vez dentro, no hay vuelta atrás. Dicho esto, el corredor volvió a su escritorio, despidiéndola sin decir nada más. Emily se quedó allí un momento más, con la mente dándole vueltas. El corredor le había dado la primera pieza del rompecabezas, pero sabía que había más, mucho más. El verdadero alcance de la red de Maddox, la gente que manejaba los hilos, todo seguía siendo un misterio. Miró a Max, que seguía alerta, observando cada uno de sus movimientos. Podía sentir el peso de lo que se avecinaba. La batalla estaba lejos de terminar. De hecho, apenas estaba empezando. El aire exterior era más frío de lo que esperaba. Emily salió al callejón sintiendo el frío morderle la piel. Max caminaba cerca de ella, su cuerpo aún tenso y alerta. Las palabras del corredor persistían en su mente, cada una como un peso que la arrastraba a un mundo del que no estaba segura de poder escapar. Había llegado al acuerdo de entregarle el mensaje a Maddox, pero el precio de esta información, su seguridad y su cordura aún eran desconocidos. Miró hacia atrás, al edificio. Sus oscuras ventanas la miraban fijamente como ojos fríos y desalmados. El pozo se había sentido como una trampa, y ahora estaba atrapada en él. Su teléfono vibró en su bolsillo sacándola de sus pensamientos. Lo sacó, con el corazón dando un vuelco al ver el nombre parpadear en la pantalla. Era Daniels. Emily. Su voz llegó a través de la línea baja y urgente. Tienes que escucharme. He estado recibiendo llamadas. La gente está hablando de ti. Sobre tu visita al pozo. El pulso de Emily se aceleró. No le sorprendió que se hubiera corrido la voz. El corredor tenía ojos en todas partes. Pero Daniels parecía preocupado, casi temeroso. ¿Qué pasa?, preguntó con voz aguda. Vienen por ti, Emily. La gente de Maddox. Saben que has estado investigando. Te han estado vigilando. ¿Y ahora? Ahora saben que has ido a ver a The Broker. Emily contuvo la respiración. Ya sabía que me seguían la pista. Pero no pensé que actuarían tan rápido. Llevan tiempo planeándolo, continuó Daniels. Tienen una red preparada y no pararán hasta encontrarte. Y cuando lo hagan, su voz se fue apagando. Tendré cuidado, dijo Emily interrumpiéndolo. No voy a dejar que me intimiden. No lo entiendes, respondió Daniels con tono suplicante. Ya no se trata solo de ti. Maddox está más metido en esto de lo que nadie cree. No es solo un policía que soborna. Tiene contactos en todo el departamento, en la ciudad, e incluso en puestos más altos. Y ahora te tiene en la mira. Emily apretó la mandíbula. Yo me encargaré de Maddox. Voy a por él. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea y cuando Daniels volvió a hablar, su voz estaba cargada de arrepentimiento. No digas que no te advertí. Te estás metiendo en algo mucho más grande de lo que crees. Ten cuidado, Emily. No confíes en nadie. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Se quedó quieta un momento, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Sabía que había mucho en juego, pero oír el miedo de Daniel, oír la incertidumbre en su voz, lo hizo sentir aún más real. Max gimió suavemente, sus ojos fijos en los de ella como si sintiera su inquietud. Emily negó con la cabeza, su resolución se endurecía. No iba a dar marcha atrás. Ahora no. Giró sobre sus talones en dirección a su coche. Tenía un trabajo que hacer. Uno peligroso. Pero era su única oportunidad de derribar a Maddox y descubrir la verdad. No podía dejar que el miedo la dominara. No después de todo lo que había pasado. El mensaje tenía que ser entregado. Las palabras del corredor resonaron en sus oídos. Dile a Maddox que voy por él. Mientras subía a su coche, Emily miró a Max. Vamos, muchacho, dijo en voz baja, su voz llena de determinación. No vamos a dar marcha atrás. Max dio un ladrido bajo, moviendo ligeramente la cola. Emily arrancó el motor, el rugido de los coches, una presencia reconfortante en el silencio de la noche. El camino era incierto, lleno de peligros y engaños.
Pero Emily sabía que estaba un paso más cerca de la verdad, un paso más cerca de acabar con el reinado de Maddox, y un paso más cerca de vengar a Greg. La noche estaba inusualmente tranquila. Emily conducía por las calles tenuemente iluminadas. El sonido de los neumáticos sobre la carretera mojada era el único ruido en la quietud de la ciudad. Max estaba sentado a su lado, con la mirada constantemente escudriñando los alrededores. Aguzaba el oído cada vez que le llegaba un sonido, pero por lo demás estaba tranquilo, como si supiera lo peor lo igotaf que se avecinaba. La mente de Emily daba vueltas. Acababa de entregarle el mensaje a Maddox, el hombre que había estado en el centro de la red de corrupción, el hombre que había arruinado tantas vidas, incluyendo la de su compañero Greg. Podía sentirlo en sus entrañas. Esta noche sería la noche en que todo cambiaría. Max se removió en el asiento junto a ella, y Emily apretó el volante con más fuerza. Conocía el peligro. Daniels le había advertido a todos a su alrededor. Maddox no era solo un policía corrupto. Era el cerebro detrás de una red criminal mucho mayor. El almacén. El lugar de encuentro. Tenía que enfrentarlo. Pero por mucho que su mente se pusiera a prueba, su cuerpo sentía la fuerza del miedo. Lo apartó para concentrarse en la tarea que tenía por delante. Max estaría a su lado, como lo había estado en todo. Su lealtad era inquebrantable, su coraje, inigualable. Y juntos iban a poner fin a esta pesadilla. La calma antes de la tormenta. Siempre era el momento más tranquilo justo antes de que todo golpeara. Tenía que estar preparada. Al doblar la esquina hacia el viejo almacén, la oscura silueta del edificio se alzaba en la distancia. Era el lugar perfecto para que Maddox se escondiera. Una estructura abandonada, olvidada por la mayoría, pero no por él. Aparcó a una manzana del almacén y salió del coche con Max a su lado. Podía sentir el peso de lo que estaba a punto de hacer en el pecho, pero lo apartó. Tenía un trabajo que terminar. No había vuelta atrás. Max gruñó por lo bajo, con el cuerpo tenso. Emily no necesitó mirarlo para saber que presentía algo. Alguien los esperaba. El aire estaba cargado de tensión mientras Emily y Max se acercaban al almacén. Cada paso parecía amplificar el eco de sus pisadas en la noche. Las calles estaban vacías. Un silencio que se sentía demasiado fuerte. Cada destello de una farola cercana proyectaba largas sombras inquietantes, y cada ruido lejano ponía sus sentidos en alerta máxima. Llegó a la parte trasera del almacén. La puerta metálica oxidada apenas colgaba de sus bisagras. Emily miró a su alrededor una vez más, asegurándose de que nadie lo seguía, y luego empujó la puerta con cuidado. El crujido de las bisagras le provocó un escalofrío. El almacén estaba sumido en la oscuridad, salvo por una tenue luz que colgaba del techo. El suelo estaba cubierto de polvo, evidencia de años de abandono. Pero no era el vacío de la habitación lo que la ponía nerviosa, sino la sensación de ser observada. Max gimió en voz baja, con los músculos tensos por la preparación. Caminó con cautela, con la nariz crispada mientras olfateaba el aire. «Quédate cerca». Emily susurró su voz apenas audible en el silencio. La respuesta de Max fue un suave gruñido con la mirada fija en las sombras que se extendían frente a él. Emily sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Estaban cerca. Maddox estaba allí. Podía sentirlo. El olor a óxido y moho llenaba el aire, pero Emily apenas lo notó. Su concentración estaba completamente concentrada en la tarea que tenía por delante, con la mano apoyada cerca de la pistola enfundada en su cintura. De repente el silencio se rompió con el sonido de pasos. Alguien venía hacia ellos. A Emily se le cortó la respiración en la garganta cuando la figura salió de las sombras. Era Maddox. Se erguía alto e imponente, con las manos descansando casualmente a los costados, su expresión fría e ilegible. «Deberías haberte mantenido al margen de esto, Emily», dijo con la voz tranquila, casi demasiado tranquila. Emily apretó el arma con más fuerza, pero aún no la desenfundó. No hasta que estuviera segura. «No te tengo miedo, Maddox», dijo con la voz firme. «Estoy aquí para acabar con esto». Maddox rió entre dientes con sarcasmo, su mirada moviéndose entre ella y Max. «¿De verdad crees que puedes detenerme? Solo eres una mujer con un perro.
y estás fuera de tu elemento. Max gruñó, su cuerpo tenso y listo para atacar en cualquier momento. Emily mantuvo sus ojos fijos en Maddox, negándose a mostrar cualquier signo de debilidad. He estado luchando contra la corrupción durante años, dijo con voz firme. Solo eres la última pieza del rompecabezas. La sonrisa de Maddox vaciló por un segundo antes de recuperarse. Crees que has ganado. Crees que tienes el control. No sabes ni la mitad. No sabes a qué te enfrentas. Emily dio un paso adelante, sin apartar los ojos de él. No estoy aquí para luchar contra ti, Maddox. Estoy aquí para detenerte. Por un momento, Maddox no dijo nada. Luego, con un movimiento rápido, levantó la mano haciendo una señal para que alguien la viera. De la oscuridad emergieron dos figuras más, ambas armadas, con sus armas desenvainadas y apuntando directamente a Emily. Parece que no eres la única aquí, dijo Maddox con una sonrisa burlona. Estás rodeada. El corazón de Emily se aceleró, pero su determinación no flaqueó. Esto aún no había terminado. Los dos hombres armados se movieron lentamente, sus ojos fijos en Emily y Max. La situación se estaba intensificando rápidamente, y las probabilidades se acumulaban en su contra. La mente de Emily corría calculando sus opciones. No iba a dejar que Maddox ganara. No ahora. No después de todo. Max gruñó de nuevo bajo y amenazante, mientras se movía a una postura protectora junto a Emily. El aire en el almacén se sentía denso de peligro, cada segundo que se extendía en lo que parecía una eternidad. Emily apretó el agarre de su arma, el frío metal ahora un ancla en su mano. No lo hagas, advirtió con voz tranquila pero firme. No tienes que hacer esto. Maddox ni siquiera se inmutó. Se quedó allí casi distante como si esto fuera solo otra parte de su juego. Estás fuera de tu liga, Emily, dijo con la voz llena de desdén. Deberías haberte mantenido fuera de mis asuntos. Ahora mira dónde estás. La respiración de Emily era en ráfagas superficiales. Estaba al borde tambaleándose entre el miedo y la determinación. Pero una cosa estaba clara. No iba a retroceder. No te tengo miedo, Maddox, dijo, sin apartar la mirada de él. De repente, el sonido de una sirena lejana rompió el silencio. El corazón de Emily dio un vuelco. No estaba cerca, pero el sonido le hizo sentir un destello de esperanza. La ayuda venía. Pero Maddox no se inmutó. Levantó una mano indicando a sus hombres que avanzaran. Sin previo aviso, uno de ellos se abalanzó sobre Emily con el arma en alto. Pero Max fue más rápido. El perro se abalanzó sobre las piernas del hombre, desequilibrándolo. El hombre se tambaleó hacia atrás, disparando salvajemente al aire mientras caía. Emily no dudó. Disparó un tiro. El sonido del disparo resonó mientras el segundo hombre caía al suelo. Su arma se alejaba con un ruido metálico. Los ojos de Maddox se abrieron de par en par por una fracción de segundo. Emily lo vio, el breve momento de sorpresa, y supo que esta lucha estaba lejos de terminar, pero este era su momento. Max estaba sobre el primer hombre ahora, sus mandíbulas se cerraron alrededor del brazo del hombre, obligándolo a caer al suelo. El hombre gritó de dolor pero intentó contenerse, buscando a tientas su arma. Pero Max era implacable. Emily dio un paso adelante. Su arma apuntaba directamente a Maddox. Su dedo descansaba en el gatillo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Maddox, a pesar del caos que lo rodeaba, permaneció inmóvil. No parecía preocupado. De hecho, parecía casi divertido. «Crees que has ganado, ¿verdad?», dijo con la voz tan tranquila como siempre. Pero es demasiado tarde. No hay escapatoria de lo que viene. «Cállate», Emily espetó, su voz quebrada por la frustración. «Se acabó, Maddox. Has perdido». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, pero antes de que Maddox pudiera responder, el sonido de las sirenas que se acercaban se hizo más fuerte. La ayuda estaba más cerca ahora, pero la pelea aún no había terminado. Maddox dio un paso atrás, sus ojos escaneando la habitación. Emily podía ver el cálculo en su mirada, la forma en que estaba planeando su próximo movimiento. No era solo una mente maestra criminal, era un hombre que siempre tenía un plan. Pero Emily tenía algo que él no tenía, Max y su inquebrantable determinación.
Max finalmente soltó el brazo del hombre y retrocedió mientras observaba a su manejador. El hombre en el suelo gimió agarrándose el brazo herido, pero Emily no lo miró. Sus ojos estaban fijos en Maddox. ¿Crees que puedes correr ahora?, preguntó Emily con voz firme. Maddox no respondió de inmediato. Se quedó allí parado, observándola con ojos fríos y calculadores. Luego, con un movimiento repentino, se giró y salió disparado hacia la salida, desapareciendo entre las sombras. Sin dudarlo un instante, Emily corrió tras él. Su arma le elevó el pulso, que le latía con fuerza en los oídos. «¡Max!», gritó, y el perro le pisaba los talones, moviéndose a la velocidad del rayo. Max corrió hacia adelante, sus patas golpeando el suelo al ritmo de un tambor. Emily estaba justo detrás de él. El sonido de sus pasos se ahogó con el latido de su corazón en el pecho. El almacén estaba detrás de ellos ahora y estaban afuera, en el frío aire de la noche, persiguiendo al hombre que había causado tanto dolor, tanta destrucción. Maddox tenía una ventaja, pero Emily sabía una cosa: no iba a escapar. No esta vez. Max lo encontraría y ella lo derribaría. Era solo cuestión de tiempo. Doblaron una esquina, el débil sonido de los pasos de Maddox resonando delante. Ya no intentaba callarse. Corría por su vida. Pero Maddox no era un criminal cualquiera. Era peligroso. Sabía cómo escapar, cómo desaparecer cuando parecía imposible. Estaban cerca. Podía oírlo respirar agitadamente. Su ritmo disminuyó al darse cuenta de que le estaban ganando terreno. La respiración de Emily se entrecortaba mientras se esforzaba más por seguirle el ritmo a Max. Lo miró. Su pelaje estaba enmarañado de sudor y polvo, pero sus ojos no vacilaron. Estaba concentrado, decidido a poner fin a esto, igual que ella. Max se lanzó hacia la izquierda sin una orden, y Emily lo siguió instintivamente. Se estaban acercando. Delante de ellos, Maddox miró por encima del hombro, con Nistavo, los ojos abiertos por el miedo. Se acercaba a un callejón sin salida. Pero era ingenioso. Podía darse la vuelta y superarlos en maniobras. Lo había hecho antes. Pero esta vez, Max estaba demasiado cerca, y Emily no lo dejaría escapar. Maddox giró hacia el callejón, desapareciendo entre las sombras. Emily y Max siguieron el estrecho sendero, lo que los obligó a reducir la velocidad. Los muros a ambos lados eran altos, y el callejón estaba lleno de basura y escombros. De repente, el sonido de metal raspando contra metal resonó en el callejón. Maddox se movía más rápido, y el corazón de Emily se aceleró al darse cuenta de lo que hacía. Max aguzó el oído y con un movimiento rápido, se lanzó hacia adelante, corriendo a toda velocidad, con el morro pegado al suelo. «¡Max!», gritó Emily, con el pánico creciendo en su pecho. Se esforzó más, pero el callejón parecía interminable. Entonces, de la nada, Maddox apareció de nuevo, pero esta vez no estaba solo. Dos hombres emergieron de las sombras, armados y listos para luchar. Emily se detuvo en seco, levantó el arma y miró a Maddox y a la nueva amenaza. Max ya estaba en movimiento, con el cuerpo encorvado y listo para atacar. «No irás a ninguna parte, Maddox», gritó Emily con voz desafiante. Maddox sonrió, sus ojos brillaban en la penumbra. «¿Crees que soy el único que tiene aliados? Te superan en número, Emily». Antes de que pudiera reaccionar, uno de los hombres se abalanzó sobre ella, su arma apuntando a su pecho. Ella disparó primero, dándole en el hombro. Cayó al suelo con un gruñido, pero Emily no podía permitirse detenerse. Aún quedaba uno más y Maddox seguía de pie. Max cargó contra el segundo hombre, derribándolo de un poderoso salto. El hombre gritó, pero Max no le dio ninguna oportunidad de recuperarse. Sus dientes se hundieron en el brazo del hombre obligándolo a soltar su arma. Maddox retrocedió con los ojos buscando otra salida. Pero Emily no lo dejaría ir esta vez. Acortó la distancia entre ellos en segundos, su arma apuntando a él. «Estás acabado, Maddox», dijo con voz firme a pesar del caos que los rodeaba. Max estaba a su lado. Sus dientes revelaron su postura lista. La sonrisa de Maddox se desvaneció al darse cuenta de que no tenía escapatoria. En un último acto de desesperación, Maddox levantó la mano y sacó algo de su chaqueta. Emily no dudó. Disparó,
La bala dio en el blanco y Maddox cayó al suelo. El objeto que había estado sosteniendo se le resbaló de la mano. Emily se acercó con cautela, su arma aún levantada por si acaso. Respiraba con dificultad, pero la adrenalina ya estaba empezando a desaparecer. Finalmente podía respirar. Max se acercó a la forma caída de Maddox, su gruñido bajó como si todavía estuviera en guardia. Emily se agachó y agarró el objeto del suelo. Un pequeño detonador. Su corazón se detuvo. Esto no había terminado. Todavía no. Emily miró el detonador en su mano, la comprensión la golpeó como un puñetazo en el estómago. Miró a Maddox, su cuerpo tendido en el suelo, la sangre filtrándose a través de su ropa. Estaba inconsciente, pero su siniestro plan se estaba volviendo más claro a cada segundo. Su mente corría mientras intentaba procesar la situación. Maddox había estado planeando algo grande. El detonador en su mano era prueba suficiente, pero ¿qué buscaba exactamente? ¿Era una bomba? ¿Una trampa? ¿O solo estaba tratando de ganar tiempo para algo aún peor? Max estaba a su lado, su cuerpo tenso, todavía observando a los criminales caídos a su alrededor. Emily miró a los dos hombres que seguían inconscientes, sus destinos sellados por el enfrentamiento. El aire estaba cargado con el olor a pólvora, y el único sonido era el tenue zumbido de las sirenas que se acercaban. Volvió su atención a Maddox, respirando hondo mientras se acercaba a él con cuidado. Max la seguía de cerca, con su mirada penetrante, sin apartar la vista del hombre. Maddox gimió mientras se movía, abriendo los ojos entrecortadamente. Parpadeó varias veces intentando concentrarse en Emily, que estaba de pie junto a él sosteniendo el detonador. Sus labios se torcieron en una sonrisa cruel, aunque era evidente que sentía dolor. ¿Crees que esto se acabó?, susurró con voz ronca. Emily sintió que se le aceleraba el pulso. Se arrodilló, sin apartar la mirada de la suya. «Se acabó, Maddox», dijo en voz baja pero segura. «No te saldrás con la tuya». Maddox rió entre dientes débilmente, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones superficiales. «No entiendes a Emily. Has estado persiguiendo sombras todo este tiempo. Has estado jugando conmigo». A Emily se le heló la sangre. No iba a dejar que la manipulara más. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz firme a pesar del miedo que la invadía. «¿Crees que solo soy un delincuente de poca monta?». La risa de Maddox fue amarga. «No. He formado parte de algo mucho más grande. Algo que lo cambiará todo». Las palabras flotaron en el aire, hundiéndose en el pecho de Emily. Su mente corría intentando reconstruir el rompecabezas, pero nada tenía sentido. Max gruñó bajo a su lado, percibiendo su inquietud. Emily extendió la mano y acarició suavemente la cabeza del perro para tranquilizarla, pero sus ojos no se apartaron de Maddox. Él la miró con complicidad. Su expresión era una mezcla de diversión y amargura. «Es demasiado tarde», dijo en voz baja. «Nunca podrás detener lo que viene». Antes de que Emily pudiera responder, oyó el sonido de las sirenas de la policía, cada vez más fuerte. La sonrisa de Maddox se desvaneció en una mueca de frustración al darse cuenta de que se le había acabado el tiempo. «No puedo detenerlo», murmuró casi para sí mismo. «Pero tú tampoco lo harás». De repente la puerta del almacén se abrió de golpe, y varios agentes entraron en tropel con las armas desenfundadas. Emily retrocedió rápidamente permitiéndoles asegurar la zona. «¿Y Quot? ¿Están todos bien?» «¿Y Quot?», preguntó uno de los oficiales mientras inspeccionaba la escena. «¿Y Quot?». «Estoy bien, ¿y Quot?», respondió Emily, aunque su mente seguía dando vueltas. No sabía a qué se refería Maddox, pero de una cosa estaba segura. Este no era el final, era solo el principio. Max estaba a su lado, relajado pero alerta. Él también lo sabía. Fuera lo que fuese lo que Maddox hubiera planeado, no lo habían detenido. Todavía no. «¿Y Quot?». «Llévenlo bajo custodia, y Quot», ordenó Emily con voz firme. «¿Y Quot? Pero no bajen la guardia. Es solo una parte de algo más grande, y Quot». Mientras los oficiales esposaban a Maddox y comenzaban a llevárselo, los pensamientos de Emily corrían. Había detenido a un hombre peligroso. Pero Maddox tenía razón en una cosa. Había más en esto que él. No tenía ni idea de en qué estaba involucrado, pero estaba decidida a averiguarlo.
Max le dio un codazo en la mano como si percibiera su creciente ansiedad. Emily le sonrió, agradecida por su lealtad, y su determinación se endureció. Aún no habían terminado, la verdad estaba ahí fuera. Y ella iba a encontrarla. Mientras el sol comenzaba a salir proyectando sus primeras luces sobre la escena del crimen, Emily se quedó quieta, con la mirada fija en el horizonte. El aire estaba cargado con el olor a tierra húmeda mezclado con el persistente olor a pólvora del enfrentamiento de la noche. Las sirenas se habían desvanecido en la distancia, el caos del momento se había calmado en una silenciosa quietud. A su lado Max observaba, su pelaje enmarañado con la mugre de los eventos de la noche, pero sus ojos agudos, siempre alerta. Habían sobrevivido a la noche. Habían derrotado a Maddox, el cerebro que había causado estragos durante demasiado tiempo. Pero mientras los eventos de las últimas horas se repetían en su mente, Emily no podía quitarse la persistente sensación de que solo estaban arañando la superficie. Maddox había sido capturado, sí. Sus planes habían sido frustrados, sus asociados puestos bajo custodia. Sin embargo, sus crípticas palabras persistían como una sombra en el fondo de la mente de Emily. Nunca podrás detener lo que viene. ¿Qué quería decir? ¿Había más en esto de lo que ella podía ver? ¿Y de qué había formado parte Maddox oculto bajo su fachada criminal? Emily sintió un escalofrío recorrer su espalda. El caso no estaba cerrado. En realidad no. Por mucho que quisiera creer que habían ganado, su instinto le decía lo contrario. El detonador que había encontrado, la conspiración más grande, insinuaba las fuerzas desconocidas que aún acechaban en la oscuridad. Todo apuntaba a un futuro mucho más peligroso que cualquier cosa que hubieran enfrentado, pero no tenía miedo. No con Max a su lado. Cuando se giró para abandonar la escena del crimen, sus pasos eran lentos pero decididos. La ciudad estaba despertando y con cada paso, Emily sabía que no había vuelta atrás. La verdad saldría a la luz pieza a pieza, y estaba decidida a encontrarla. Max la seguía como siempre, con su lealtad inquebrantable. Eran un equipo. No podría haber pedido un mejor compañero. Y juntos se enfrentarían lo que viniera después. La sombra que se cernía sobre sus vidas no había terminado, pero Emily no tenía intención de huir de ella. Lo afrontaría de frente, armada solo con su determinación y la confianza de Max. Por ahora, la ciudad estaba a salvo, pero aún quedaban más secretos por descubrir, y Emily no se detendría ante nada para encontrarlos. Su búsqueda de la verdad estaba lejos de terminar, y cuando los primeros rayos de luz atravesaron el cielo oscuro, Emily supo que esto era solo el principio. El final de un capítulo solo había preparado el escenario para el siguiente, un desafío aún mayor. Max ladró suavemente, empujándola suavemente como para recordarle que no estaban solos en esto. Emily sonrió, agachándose para alisarle el pelaje. Estaban listos, eran un equipo. La batalla final podía no haberse librado aún, pero una cosa era segura. Emily y Max la enfrentarían juntos. Y pasara lo que pasara, nunca dejarían de luchar por la justicia. Habían llegado demasiado lejos como para echarse atrás ahora. Si esta historia te conmovió, si la lealtad y el coraje de Max te conmovieron, y si la lucha de Emily por la justicia te mantuvo en vilo, entonces no olvides darle a me gusta compartir y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias poderosas, de amor y lealtad, y del vínculo inquebrantable, entre humanos y perros. Y recuerda, cada semana te traemos una nueva historia que te acompañará mucho después de que la pantalla se apague. Así que suscríbete, activa la campanita de notificaciones, y únete a nuestra familia de narradores. Porque aquí cada historia tiene un corazón. Y cada corazón tiene una voz. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.